Bueno, damos por iniciada la charla de Lucas Siriaco en Sí, de la que Global Cham, Game Jam 2026. sí. Eh, lo dejo con el muchacho. Bueno, eh, el tema este es, siento que me quedó un poco clickbait del título, pero se llama Game Jam Programación, Game Design y todo lo que hay en el medio. Em, Vamos a ver por qué todo lo que hay en el medio. ¿De qué se trata la charla? Básicamente son observaciones que fui teniendo y recopilando a lo largo de los años que he participado de diferentes jams. Siempre en no siempre en diferentes roles, pero marqué un par de roles como programador, diseñador y artista. Creo que esto le puede llegar a servir a diferente gente independientemente del rol igual. No solo de game designer y programadores, sino que también gente de conocimientos mixtos que le pueden ayudar a manejar un poquito las jams. No solamente es algo de programador, diseñador, ¿me entendés? Sino que se puede extrapolar a diferentes áreas dentro del ámbito de lo que vendría a ser una jam. Así que nada, eh, me presento, yo soy Luca, soy desarrollador de juegos y ya hace más o menos más de 4 años que vengo desarrollando videojuegos profesionalmente, también en distintas áreas como programación y game design. Em, pero antes de eso, creo que mi primera acercamiento a lo que es Game Dev fue en la Game Jam de 2018, que fue mi primera Game Jam y fue mi primera experiencia. Y creo que voy a tratar de partir todo a partir de ahí. Em, Les voy a comentando de mis conocimientos de Game Dev em, previos a la primera Game Jam. Había cursado el primer cuatrimestre de programación en la UTN, nunca antes había programado. Eh, Así que nada, es algo bastante nuevo para mí. Em, Había jugado un poco con Blender y habiendo hecho un par de tutoriales, el famoso de las donas, un par de tazas, un par de cositas de Hard Surface, pero no te digo que la movía a una locura, sino que ponele que sabía lo básico de modelar con formas primitivas. Y tenía un poco de experiencia modeando juegos. ¿A qué me refiero con un poco de experiencia modeando juegos? Es que me gustaba hacer mapas de... O sea, encontraba un editor de mapas de X juego, qué sé yo, desde del Super Mario Bros. Que hacía ROMhack a editor de niveles de Doom o Quake o Counter. Y nada, me ponía a jugar con eso, pero nada, eran conocimientos muy superficiales y diversos. Así que nada, yo sentía en ese momento, al momento de anotarme y todo eso, que estaba como medio bolas, te digo la verdad. Porque nada, yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer que esto se convierta en un juego? Me ponele, por así decir. Si son todas cosas al nivel poner nivel superficie, eh, que nada, encima son variados de todos lados. Eh, entonces, nada, llegué a la Global Game Jam 2018 de ese año, donde la idea era transmisión, el tema de la transmisión. Y nada, jodiendo, tiré la idea de una idea muy falopa de apretar likes en publicaciones viste, la clásica publicación de la tía Rosa de decir, che, esta gente la está pasando mal, dale like para darle bendiciones. Y nada, hacer un juego, lo tiré jodiendo a hacer un juego en base a eso, en base creo que le dicen es el activismo de lavarte las manos, querer hacer una actividad buena y lavarte las manos de la manera más sencilla como dar un like, medio parodia a eso. Y nada, lo dije así jodiendo y la gente le gustó. Y yo no, a ver, yo no lo planteé como
como algo recontra de game design, ¿me entendés? Simplemente era una idea falopa que se me cruzó por la cabeza y lo dije jodiendo a ver si... Nada, lo dije por decir, ¿viste? Em, y nada, a partir de esa idea, medio que se ve que resonó a algunas personas o le causó gracia y se generó un equipo. Eh, a partir de ese equipo se formó el juego One Like, One Player The Game, que era salvar el mundo transmitiendo los likes de los posts de Facebook sobre la internet. Eh, justo no conocía a mucha gente y estaba Mariano Mariscal, que no sé si es creo que es un founder de este grupo, admin viejo, y nada, me agarró y dijo, no, está buenísimo esta idea, vamos a hacerlo. Y esta, ponele que es una representación visual de cómo recuerdo, de cómo me fue presentando diferentes personas. Y nada, nada, paso... Ah, y bueno, mi rol, o sea, en base a ese equipo que se hizo, mi rol fue hacer algunos assets 3D para lo que es el juego. Em, nada, paso a mostrarles cómo quedó el juego. Esto es más o menos cómo se veía en su momento. ¿Ves? Tenías tipo un post de... Uy, que toqué. Vamos a ver al coso pasado. Sin querer lo toqué. Presentación. Que... Nada, tenías... Ah, no, lo estoy pasando, qué boludo. Perdonen. Soy malísimo. Nada, tenías un post muy triste de una persona que se rompió el brazo, una cosa así. Dale like para sanarlo y nada. Entonces ahí el like se iba por el internet y tenía que como que esquivar cosas que impedían el, la bendición del like que llegaba a la otra punta del mundo, ponele por así decir. Y nada, esto fue un poco lo que hice. Hice la manito del like, que es súper sencilla, es algo muy pocos polígonos, por así decir, todo en base a cosas hard surface, por así decir. Y nada, eh, y un poquito de no me acuerdo si de los carteles de bloqueado y un par de cosas así. Después también estuve con Brian Herbes que hizo los tubos, el rapeo de los UVs y todo lo demás. Y nada, fue como le decía, eh, en base a mis muy pocos conocimientos, juntándome con gente que sabía un poco más y se armó el equipo y me pudo guiar un poco para llegar a hacer esos assets que se terminaron usando y que quedaron bastante simpáticos, qué sé yo. Sí, o qué sé yo, si hubiese seguido modelando 3D, hoy en día por ahí, qué sé yo, hubiese sido algo mejor, pero creo que eh, sirvieron bastante lo que se conforma el juego y no sé, estoy bastante satisfecho con mis pocos conocimientos de Blender que tenía. Así que en base a esa experiencia de primera jam, puedo sacar un par de conclusiones. ¿Cuáles son? La primera es participar en una Game Jam, es excelente, está buenísimo. No me canso de recomendarlo. La verdad que estar con un grupo de gente laburando codo a codo en diferentes áreas, que encima vos aprendés un montón y conoces un montón de gente para sacar un juego que tiene que salir en un par de días. Para mí es algo espectacular. Ya es difícil sacar un juego, sacarlo un par de días y todo esto en el conjunto, no sé. La verdad que me emociona, qué sé yo. Y nada, está buenísimo, no me canso de recomendar participar. Y nada, la verdad que es uno de mis eventos favoritos del año, ¿viste? Dos, que uno no tiene que ser necesariamente game designer profesional para proponer la idea de un juego de Jam. Por ahí, hoy uno, si ya asistió a una Jam,
¿cómo es? Le parece algo muy obvio esto que estoy diciendo porque por cómo es la cosa, porque no es que vos tenés que decir, uy, yo soy diseñador y voy a hacer esta cosa y yo soy programador y los usualmente los roles son mucho más abiertos, por así decir, y no necesitas necesariamente ser eso, ¿viste? Simplemente con que la idea esté buena y que nada, que le gusta a la gente, por ahí el juego se proyecta en un juego Game Jam, ¿viste? Por así decir. Así que nada, no, si alguno de ustedes nunca participó y por ahí tiene una idea y no tiene ganas de decirla porque siente que no es su rol, tírenla igual, porque por ahí levanta como levantó esto, que fue un chiste, por así decir. Em, Nada, así que nada, si sean extrovertidos y piénsenlo, o sea, digan lo que piensan, eh, que podría ser un buen juego, por así decir. Y, y otra cosa, tener conocimientos o skills diferentes en diferentes áreas de desarrollo, por más básicas que sean, por más superficiales, como podría decir yo, están buenas que estén en una jam porque resultaron ser útiles. O sea, no tenía la gran experiencia en Blender, tenía un par de tutoriales. Tampoco tenía la gran experiencia en game design. Había hecho, venía haciendo mapas por diversión en mi cuenta, ¿viste? Eh, pero terminaron en un resultado positivo, pienso yo. Por más por más superficiales que sean, por así decir. Eh, y no solo, o sea, no solo eso, sino podría haber sido programación y qué sé yo, hubiese ayudado un poco a hacer un menú. Podrías haber sido músico y podrías haber hecho los efectos de sonido si no te sentías cómodo con eh, produciendo música y este tipo de cosas que realmente por más uno que sienta que sean muy básicos, siempre como que fueron añadiendo a lo que fue el producto final que fue ese juego. Y nada, está bueno poder demostrarlos, por así decir, y poder darle un toque más al juego, por así decir. Es algo que está muy bueno. En base a estos últimos incisos voy a explayarme un poquito más. Primero, en la parte que no necesitas ser game designer para proponer una idea de juego. Eh, no soy game designer, pero necesito alguna ayuda para crear el juego en base a temas. Estos son como cosas, o sea, recomendaciones para poder llegar a la idea. Ahora teniendo en cuenta mi experiencia, estos son y ayudas para llegar a la idea de juego, por así decir, en base a un tema. Eh, Usar el tema como núcleo de una mecánica. Por ejemplo, si esto es muy sencillo, vas a decir Lucas, un boludo. em, si la temática es saltar, vas a hacer un plataformero, ponele, una cosa así. Es muy sencilla. En este caso de transmisión, déjame pensar, em, tipo un juego donde vos tengas que, qué sé yo, pintar paredes, por así decir, para transmitir el color, una cosa así. Eso vendría a ser. Después, otra manera para crear juego en base a temas es usar el tema dentro de la ludonarrativa del juego. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Mm, que el primero... No, mentira. No, en esto no debería haber diferencia, por así decir. Sino que el tema ludonarrativo es básicamente lo que experiencia la experiencia que tiene el jugador. Esa es la parte ludonarrativa. En este caso, es lo que usé yo. Fue mi idea, la que usamos para el juego de transmisión. Porque
la experiencia del jugador de ese juego fue transmitir likes sobre lo que es la internet, usar el tema, otra manera de transmitir un juego base a tema, es usar el tema dentro de la historia de la trama del juego. Por ejemplo, si yo quiero seguir con el tema ese de ¿cómo se llama? De transmisión, y podríamos haber hecho una novela visual donde hay un mensajero en la Segunda Guerra Mundial donde tenía que llegar un mensaje de una punta al otro del mapa, por así decir. Y ese tema de transmisiones, si no es un núcleo duro, una mecánica, no es una parte de ludonarrativa, sino es una parte de la trama, una parte de la historia, ¿me entendés? No es algo, por así decir, eh, duro, por así decir, sino que es como que estamos usando la base de eso. Y cuatro, usar el tema del juego dentro del arte de la música. Por ejemplo, justamente con cosas por ahí tan abstractas, es medio difícil, no siempre aplica este último punto, pero algo que, qué sé yo, se te podría ocurrir con el tema de transmisión dentro del arte de la música, ahí ya está más difícil. Podría ser transmitir ondas sonoras, y entonces lo que hace el juego es... eh, eso ya, la temática es más difícil, pero bueno, piénsela en sus casas, después mándenme un mensaje que se les ocurra a base a eso. Eh, y ahora vamos con el segundo inciso, que si recuerdan es tener conocimientos o skills diferentes áreas de desarrollo, por más básicas que sean, son útiles en una jam. Eh, ya a lo largo de los años tuve experiencia profesional después de haber participado en varias jam. Conocí gente de la industria y eso me abrió a tener mi primer laburo profesional eh, como programador de Unity, conociendo gente, haciendo networking dentro de las Game Jam, por así decir. Y nada, eh, entré a una empresa, yo había entrado en una empresa grande y yo sentía que tenía como todos estos mini skills desarrollados, pero una de las cosas que me di cuenta estando ahí es que las empresas grandes suelen buscar especializaciones de habilidades. ¿En qué me refiero a esto? Es que yo era desarrollador de Unity primero y es lo que mejor sabía hacer y es lo que mejor se pretende que sepas que hagas. Y nada, tenés que tener el conocimiento muy sólido y vos, el resto de las áreas no son necesarias que las sepas, porque ya vas a tener a alguien especializado en hacer esa cosa que vos por ahí sabés, pero la otra persona es la especial, por así decir. Te puedo dar un ejemplo que ya tenía que implementar cosas de UI, ponerlas en el motor de juegos Unity, ¿no? Y qué sé yo, por ahí no tenía el asset de un botón grande, por así decir. Y yo puedo tener conocimientos en Photoshop, tenía. Pero ¿qué pasa? Es más sencillo ir y decirle al diseñador, resizeame este botón porque él lo va a hacer en un chasquido de ojos, un chasquido de dedos, perdón, ojos, como chasquea los ojos, que yo abra Photoshop, me acuerde cómo resizear ese botón y después vuelva, lo implemente, lo guarde, lo exporte, todo lo demás. La otra persona siempre va a estar especializada y nada. Lo que se fija en las empresas grandes es que vos no tardes tiempo en otras cosas, sino que te ocupes en la cosa porque el tiempo es plata. Pero acá en el mundo de la Game Jam es totalmente diferente. Yo siento que realmente suma tener conocimientos variados. Si vos sos curioso y empezás del lado del desarrollo de juegos, yo por ejemplo, fíjate que empecé con modelado, programación, es como que no sabía para qué lado tirarme. Como que fui, metí los dedos un poquito en todo y a lo largo de todas estas Game Jam, eh, por más que teniendo conocimientos superficiales,
me dio ventaja al momento de hacer los juegos. Eh, ¿Por qué? Porque cada habilidad extra o que vos tenés acá suma mucho porque por ahí no, vos no tenés la persona especializada a tu lado para hacer esa cosa ahora mismo, ¿viste? Por así decir muy raro. Entonces uno puede pasarse un rol de manera más ágil, por así decir, si es que te falta algo, o podés pensar de una manera lateral y ya saber cómo comunicarte con la otra persona para, qué sé yo, para que si vos supiste usar Photoshop y sabes de motores de juegos, sabes cómo decirle a la otra persona, al artista, cómo tiene que estar exportado ¿cómo se llama? El archivo, por así decir, para poder ponerlo en, en el motor, por así decir. Todo ese tipo de cosas realmente, yo siento que realmente suman, por más que uno sienta que sea superficial, un poco, o una cosa así. Y si no, también lo único, lo que uno puede hacer es terminar aprendiendo lo medio en la Jam, que es a lo que vamos, que uno puede tener, que está bueno que uno tenga conocimientos. ¿Por qué? Porque te van a permitir hacer más cosas en la Jam, o sea, conocimientos previos. Yo, por ejemplo, siempre previo a una Jam, me fijo alguna tecnología, cosa, ¿viste? Siempre curioseo a ver qué está bueno implementar para alguna próxima Jam, o siempre digo, che, estaría bueno, qué sé yo, ver cómo es el sistema de input nuevo de Unity, ponele, una cosa así, que estaría bueno poder implementarlo en la Jam. ¿Por qué? Porque yo no creo que no haya nada, no está mal experimentar experimentar cosas nuevas en la llama, así como uno puede tener conocimientos previos en una jam de, qué sé yo, yo sé Unity y quiero saber de Godot. Nada, uno puede aprender esas skills nuevas en el transcurso de la jam, pero va a tener un poco de condiciones. ¿Por qué? Porque primero que nada estamos a tiempo a contrarreloj, en el sentido de que nada, tenés 2 días para hacer el juego, y por ahí vos lo que pensaste que podés extrapolar, o sea, que vos podés aprender, no va a terminar como resultado final con lo que aprendiste ahí mismo. El resultado, o sea, pongámoslo así, la experimentación te puede llevar a un resultado totalmente nuevo, pero puede llegar a no estar tan pulido como con los conocimientos que uno tiene. ¿A qué me refiero? Que si yo sé Unity y me paso de motor, por ahí puedo llegar a lograr algo nuevo y diferente que está relativamente bueno, pero no está tan pulido como algo que si yo supiese, como si yo lo hubiese conocido antes, por así decir, si yo hubiese tenido conocimientos previos. Lo mismo, y esto se puede extrapolar a todas las áreas, no solo motores de juegos, sino que uno puede probar un estilo de arte nuevo en una Game Jam. Nadie lo detiene. Yo creo que igual nadie lo tiene, pero pongámosle un par de comillas de uno usualmente no hace un juego solo, sino que lo hace en conjunto otras personas, y creo que las otras personas tienen que saber que vos vas a estar con algo nuevo y tienen que ser tus tiempos, por así decir. Así la gente no se hace otra idea de del resultado de lo que puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque si yo experimento, por ejemplo, con un estilo de arte nuevo y solo llego a hacer un asset, por ahí la otra persona se, se rompió codeando la mecánica y solo tiene un asset y quedó como el juego, no quiero decir a medias, pero sí, uno siente que queda incompleto, por así decir. Me ha pasado con el tema de arte, que yo me puse a programar un juego eh, donde se me complicó el tema de la programación
y la artista que hizo un montón de assets, yo no llegaba con los tiempos, me quedó todo el arte, ¿cómo se llama? Sin implementar, por así decir. Y así, bueno, pueden pasar, puede ser una de esas dinámicas, te puede pasar como esa dinámica de equipos, por así decir. Así que nada, podríamos decir que tienen sus pros y sus contras y que uno tiene que tener en cuenta a las personas con las que está trabajando, colaborando al momento de hacer este ida y vuelta, por así decir. Así que nada, ustedes deberían tener siempre en cuenta el tiempo, lo que uno sabe y lo que quiere llegar a conocer, por así decirlo, a lo que y lo que quiere llegar. Em, nada, no sé cuánto vamos de la charla, media hora más o menos. No la que quería explayarme un par de más de cosas. Quería nada, quería meter todo sobre un hilo, pero siento que me bloqueé queriendo sacar todo eso. Y nada, tendría que haber mostrado un poco más a lo largo de los años las cosas que vine haciendo y cómo fueron progresando y cómo se ataba todo esto, pero ¿qué pasa? Eh, estos, si son ustedes programadores los que están escuchando, por más que queden inconformes de cómo quedó el juego al final de la llama, hagan build, porque si no van a tener que, por ejemplo, en Unity, levantar el proyecto con, no sé, con bajar la versión vieja de Unity y que se levante, abrir el proyecto y tarda un montón de tiempo, y después filmarlo, que eso tarda bastante. eh, y nada, hagan builds, hagan builds. La respuesta es hagan builds. Yo no llegué con tiempos para mostrar por el tema de eso. Así que, nada, conclusiones, vayan a la Game Jam. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre lo que estuve hablando, sobre Game Jam en general o cosas así. Eh, nada, si quieren ir y decir algo, no sé. Si no, estamos. Hay un lugar donde haya templates de Unity para las cosas básicas. Por así decir, tu mejor amigo es el es el, ¿cómo se llama? El Asset Store. Después o sea, yo, por ejemplo, por así decir, lo que tiene que yo por ahí no hay. El Asset Store debe tener, pero a mí me gusta hacer las cosas manualmente yo y, por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, un proyecto nuevo de Unity, yo ya tengo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una, unas cosas ya armadas, por ejemplo, tengo un baúl mío de cositas, así que nada, pero así que no sé qué lugar, así que no, la respuesta concreta no tengo ni idea dónde haya templates, o sea, uno se puede fijar en el Asset Store, pero por ahí seguramente haya cosas más específicas. Nio pregunta, ¿podés contar cómo te organizás dentro del trabajo de una jam? Ah, esa está buena la pregunta. Em, la idea principal, más o menos, por ejemplo, desde programador, siempre, o sea, uno siempre tiene que tener un poquito de producer en sí para poder organizar las cosas, en el sentido de que si ya en una jam ya acordamos el equipo, sabemos quiénes son los integrantes, sabemos cada uno su rol, hagamos una lista de prioridades de cuáles son las cosas más importantes para sacar ese juego a un puerta de menor a mayor. O sea, por ejemplo, si el juego es un plataformero, que el programador
se ponga a hacer las físicas del personaje, por así decir. Al artista le vas a decir, haceme el personaje primero, después vemos si hacemos los fondos, después, antes de eso hacemos los enemigos, por así decir. Al, al tipo del audio le decimos, bueno, haceme los sound effects primero. El micro. Se escucha. Que, como decía, sí. No, perdón, el tipo del audio. Sí. eh, nada, que vayas un poquito desmenuzando de prioridad de cosas a mayor a menor. Así uno puede llegar a tener algo muy básico al momento de ¿cómo se llama? De presentar el juego, por así decir. Todo lo extra, lo opcional, siempre va a ir a lo último, pero uno mismo tiene que tener un poquito de producción encima y ir y decir, bueno, esto va primero, esto va después y así. Y siempre va a ser un ida y vuelta entre personas del equipo. Usualmente el programador siempre va a tener un poquito de mover la batuta, o el game designer también, de decir, bueno, ¿qué tenemos acá? Falta esto, viene lo siguiente y así, ¿viste? Igual eso lo puede tener cualquiera y eso también me olvidé de decir que es una skill que uno por ahí de producción lo va aprendiendo a medida de la jam, por así decir, porque yo en la primer jam que asistí, por así decir, eh, fue, ¿cómo se llama? Fue como que programé todo, por así decir, la primera en la que yo estuve programando. Fui y le dije, bueno, a la artista, bueno, haceme las cosas así. Y le dije, bueno, ya está todo bien. Y nada, como que si yo hubiese pensado, no sé, hubiese telepatía y la otra persona hubiese tenido mis conocimientos, la persona vino con otras referencias, por así decir, otro tipo de archivo y otra cosa. Y nada, siempre la comunicación creo que es fundamental al momento de hacer todo eso, por así decir. Y nunca demos algo por sentado. No sé si justamente era eso la respuesta, pero Luca, ¿cómo organizas tu previa a la llave? Actualizaciones, herramientas, elementos analógicos y elementa algo así como tu kit de supervivencia Jammer para los 3 días. Gracias. Em, sí, básicamente, primero ahora últimamente estuve como programación en la Jam y siempre he hecho un vistazo a lo último que te da el motor. Porque por ahí es algo copado que no lo tenía en cuenta o es algo muy nuevo y siempre está bueno tener la tecnología nueva como para ir y usarla ahí. Porque creo que está bueno siempre, no sé, como que estrenar, es como que ir y estrenar una cosa nueva. Así que nada, siempre me fijo que, por ejemplo, que tiene nuevo Unity. eh, y sí, siempre tener, es como cualquier oficio, viste, que, qué sé yo, tener un carpintero, las sierras que no las tengas oxidadas, bueno, lo mismo, ir y revisar un poquito el programa, ir y hacer, qué sé yo, tener tus, por ejemplo, yo como programador, mis cosas de código para reutilizar. Y nada, y elementos analógicos, por así decir, bueno, primero y principal tu equipo. em, Auris siempre está bueno que lleves, eh, sea del tipo que sea, está bueno siempre eh, poder contar con el audio del juego, que es algo muy importante que siempre tenga el juego, porque siempre le va a dar un montón de jugo. Em, ¿Y qué otra cosa? Y bueno, si podés llegar a tener joystick y poder implementarlo en el juego, está bueno también. Siempre es recomendable eso. Está, está bastante bueno. Eh, ¿Y qué otra cosa? Seguramente se me ocurra. Bueno, y después
todo tipo de cables, pilas para el mouse, eh, cables para los que no necesito también, porque siempre va a haber alguien que va a necesitar, qué sé yo, en vez de un USB-C, un mini USB-C, una cosa así, y bueno, eh, está bueno siempre tirarle algo, ayudar a alguien, a alguien que tenés al lado, ¿viste? Así que nada, lo que es analógico, siempre vénganse cómodos y tampoco súper excedido de cosas, porque también está bueno llegar por demás, pero no súper eh, súper sacado. Em, ¿Qué tan rápido hay que empezar a probar el game design en una jam? Y de ser posible, desde la primera iteración, o sea, desde que el core del juego está, por así decir, ahí es donde ya para mí el game designer lo tiene que empezar a probar y lo tiene que empezar a pulir. Una cosa que está buena de yo, todo lo que te digo de esto de tener un poco de conocimiento de algo, es que los game designers puedan también tener un poco de conocimiento de motor. ¿Por qué? Porque van a poder pulir mejor el juego que ir y diciéndole al programador, no, hace que salte un poquito más, ¿viste? Y por ahí el programador no sabe cuantitativamente y de manera analítica cuál es el salto, el rango de salto bueno que tiene el personaje, por así decir. Es algo que se va haciendo a ojo, que se va iterando, y que por ahí uno, como game designer, le va y le quita un montón de tiempo al programador para hacer otras cosas. Entonces, está bueno que por ahí tengan no te digo, y esto tampoco es que necesita, lo que tienen los motores de juegos modernos es que no necesitas programar para meter cosas de diseño. Usualmente siempre está todo a la vista, entonces vos podés cambiar los parámetros de lo que quieras y podés jugar un montón de eso siendo como diseñador, ¿me entendés? Entonces vos vas a tener una experiencia, si vos como diseñador pudiste meter mano desde el principio, vos vas a tener una experiencia mucho más pulida al final de la charla, al final de la charla, al final de la jam. Eh, Así que nada, de ser posible lo más antes y ir y empezar a iterar desde el momento que ya esté consolidado, por así decir. ¿Cuánto tiempo para ponerse de acuerdo con otro programador sobre estructura y gramática de código? Mirá, de ser posible, poco y nada. ¿Por qué? Porque no quiero perder la arquitectura de código, pero lo que tiene es que el juego va a ser un prototipo y no necesariamente va a ser algo o sea, que se va a escalar un montón. Siempre van a ser juegos. O sea, si lo diseñaron entre todos bien el juego, va a ser un juego sencillo y que se va a poder hacer en poco tiempo. Entonces, yo siempre tengo un approach muy pulera en el sentido de arquitectura de decir, hago esto y después, si yo lo quiero hacer de manera estructurada, con buena gramática, con buena arquitectura, lo empiezo de vuelta, lo empiezo de vuelta por afuera de la Jam. Acá hay poco tiempo para ver ese tipo de cosas. Y nada, se tiene que resolver lo más rápido posible, así desde el minuto cero ya los programadores están metiendo mano sobre el código y haciendo el juego, ¿no? Discutiendo eh, no, poneme las variables privadas con la implementación de C Sharp, por así decir. Eh, si además de un programador uno dirige al resto, se van poniendo de acuerdo a medida que emergean. Y es un poco. Yo creo que uno se tiene que poner de acuerdo con el otro. Si uno siente que tiene menos experiencia que el otro programador, o sea, por ejemplo, yo siento que programando soy un perro y tengo otro programador al lado que veo que la mueve, siempre voy a poner la oreja sobre la otra persona y le voy a ir a preguntar eh, cómo hacemos con esto, por así decir. Yo siempre busco la persona que tiene más experiencia, y no solo en programación, sino en otros lados, por así decir. Y siempre voy y le pregunto, no. Ese es el tema.
Y yo creo que siempre es un diálogo, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y se terminan de hacer las cosas, por así decir. Eh, es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta y vos tenés que escuchar a la otra persona y si la otra persona es muy cabezona, tenés que escuchar a vos. Y ahí va a haber como algo en el medio que van a poder hacer las cosas. Y no les va a explotar cuando emergen. Ah, una cosa que sí, por afuera del código está bueno, es que yo te puedo decir desde el lado de Unity, es que cada uno se haga escenas separadas, laburen con prefabs, vayan separando un poquito cada cosa mejor, así al momento de mergear y meter todo en el repositorio no les explota la mierda, que es algo que puede pasar muy seguido en una jam. Nada, así que nada, tengan en cuenta eso. No sé si, no sé si alguno tiene algo más para preguntar o si les sirvió la charla eh, o, o algo por el estilo, pero nada, tenemos un toque sin más. Se me hizo un poco corta, no sé si le metí mucho en nitro o re poco copado para manejar los assets y código en la jam. Eh, ¿A qué te referís con repo? O sea, repositorio de código. Y yo siempre vengo usando GitHub, por así decir. Una cosa muy importante, por ejemplo, para mí, ¿cómo se llama? Al momento de configurar todo del repo, lo que tiene que siempre estoy un toquecito em, configurando el git ignore. Y si estás en Unity, tenés que sí o sí, ¿cómo se llama? Eh, la carpeta de la librería también la tenés que ignorar porque eso por ahí lo que te puede joder es en el exceso de tamaño del repo. Entonces nada, tener en cuenta eso, configurar un poquito, un ratito antes el ignore y nada, es un poquito eso. Y se trabaja con algún repo o se pasan los assets así nomás. Y depende. Si vos laburás con otro programador, seguramente vayas a usar un repo. Eh, GitHub, GitLab, no sé cuál otro hay. Pero sí, seguramente hagas eso, pero con los artistas no todos saben usar repos. Entonces ahí va a haber un ida y afloje de un ida y vuelta de che, te lo paso por pendrive o te lo subo a un drive y vos ahí lo implementás y lo mandás a repo. Eh, por ejemplo, te pasan el modelo 3D personaje final, ¿viste? Y no, pará, hice una actualización. Pará, te lo vuelvo a subir. Y lo vuelven a subir al drive y le ponen final 1 y vos te lo bajás y después lo pushás a repo. Es el tipo. Ah, la mayoría de, de veces que te toca laburar con artistas siempre es así. No, no siempre, pero a veces no saben usar repositorios y es un poco complicado para explicar dentro de una jam. Si vos le llegaste a explicar al artista cómo usar el repositorio de la jam, buenísimo, porque ya se llegó la reskill para lo que le venga a la vida, laboral, profesional, por así decir. Eh, y con el tipo de audio que hacemos. Eh, primero que nada, no sé, eh, ul- por la demográfica de las últimas jam, antes había como siempre uno, ahora hay por lo menos dos. Así que nada, quieran el tipo del audio, trátenlo bien, cébele mates, y ese y sean sencillos y cortos al momento de pedirle las cosas, porque probablemente esté abastecido, o sea, no, recontra pedido por otras personas, entonces nada, nada, hay que pedirle lo más corto y sencillo posible. Eh, nada, así que
y si el tipo del audio está muy tapado de laburo, siempre, siempre lo que se puede hacer es agarras Google y le decís, pones Game, Game Sound Effects, una cosa así. Y bueno, y vas a tener Sound Effects para tus juegos. Ah, bueno, no se acuerdan de ponerse royalty free, así no afanamos de ningún lado. A veces es medio difícil hacer diligencia de vida porque en los repositorios de audio está todo medio muy descrito, muy ambiguo y por ahí es algo copyrighteado y vos lo bajás y lo metés en el juego. Pero como es un juego que, que no está, ¿cómo se llama? Que no es pago, que no es para for profit, usualmente no hay problema. Pero nada, tengan en cuenta eso cuando bajen eh, archivos de audio desde internet, por más que digan royalty free, nadie sabe si alguien se lo afanó de otro lado, porque ya me pasó, y le puso royalty free en YouTube. Sí, llaman a Juan Carlos Playholder, perfecto. Y estaría bueno una charlita de repo para artistas, se agradecería. Y po- ¿quién, quién sabría si es una posible charla previa? No, no sé, no creo, pero estaría bueno hacer un workshop de eso también, de repo para artistas o repo en general. Así todos pueden ir y laburar. Eso es lo que tienen los repos es que está todo básicamente están todos yendo a la misma par, por así decir, y van a ver el juego hacerse ante sus ojos, por así decir, si tienen el motor configurado todo, y van a poder iterar y van a poder mejorar el juego de manera más sencilla. Pero bueno, lo que tiene el tema de manejar los repos es que nada, es un rato de explicación que bueno, que, que nada, que te puede llevar en una jam y no sé si todo el mundo tiene la predisposición para cosas. Si vos Yamil, te sentás al lado mío y lo hacemos el juego, te enseño como, pero bueno, es un poquito ida y vuelta con la persona que te tocó. Así que, nada, eh, quedan 12 minutos. Siento que la charla dice 2 minutos y el resto son respuestas. No sé qué tanto, no sé qué tanto les habrá servido, pero no sé. Así que, nada, tengo miedo de leer SDM. Ah, no. Por las dudas. Bueno, gracias, cineasta. La verdad que espero que les haya. No sé, o sea, no. Es algo para pensar, más que nada. No es que fui y les enseñé una herramienta, sino que piensen en cómo extrapolar todo esto que yo les hablé. Y nada, espero verlos en la Game Jam. Eso hubiese estado. Aumento de manija, y sí, yo también, ¿sabes cómo quiero estar ¿Era el 30 o el 29? Ya está. El... Aplausos en el chat para Luca. Gracias por dar la